Problema 2.22. Determine las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. Aquí tenemos un problema similar al que resolvimos en el ejercicio 2.21, sin embargo cambian las unidades. Por ejemplo, para las fuerzas tenemos newtons y para las componentes, para el valor de las componentes tenemos milímetros. Aclarando todo esto, empezamos a resolver el problema. En los cálculos preliminares, recuerden que tenemos que calcular el valor de las hipotenusas para cada una de las fuerzas. Si no comprenden muy bien el video, les invito a ver el video 2.21 donde se explica de manera muy detallada cómo resolver o cómo proceder cuando nos topamos con un problema de este tipo. Entonces, empezamos calculando el valor de la hipotenusa para mi fuerza A. Tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras de la siguiente manera. La hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 800 al cuadrado más 600 al cuadrado. ¿Por qué 800 y por qué 600? Cuando nosotros elegimos una fuerza, tenemos que elegir también un ángulo. Normalmente ese ángulo se elige de acuerdo al eje X. Es muy recomendable elegirlo de acuerdo al eje X. Respecto al ángulo, nosotros vamos a tener catetos opuestos y catetos adyacentes. De hecho, solo es uno y uno. El cateto adyacente para mi ángulo sería de 800 y el cateto opuesto al ángulo sería 600. Por eso lo sustituimos, los elevamos al cuadrado, los sumamos y le sacamos raíz cuadrada para obtener el valor de la hipotenusa. Me da un valor de 1000 milímetros. Para la siguiente, para la fuerza B, tenemos un valor para la hipotenusa de la raíz cuadrada de 560 al cuadrado más 900 al cuadrado. 560 porque elegimos este ángulo de aquí como punto de referencia. Recuerden que también lo elegimos a partir del eje X respecto a la horizontal. Y es así como obtenemos que el valor del cateto adyacente es igual a 560 y el valor del cateto opuesto es 900. Me da un valor para la hipotenusa de B de 1060 milímetros. Y de manera similar tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras para la fuerza C, que nos queda de la siguiente manera. La hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 480 al cuadrado porque es el valor del cateto adyacente respecto al ángulo y 900 al cuadrado porque también es el valor del cateto opuesto. 900 se comparte para la fuerza B y para la fuerza C. Y me da un resultado para la hipotenusa de 1020 milímetros. Y ya teniendo todos estos cálculos procedemos a resolver el problema. Empezando con el paso número 1 que es el cálculo de las componentes. Vamos a calcular las componentes de mi fuerza A. Recuerden que esta es mi fuerza A, mi fuerza B y mi fuerza C. Entonces, recordando un poco las fórmulas para las componentes de A, tenemos que va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ese será el valor para mi componente en X y para mi componente en Y será el valor de la magnitud de la fuerza, que es 800 newtons por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hasta este punto nosotros ya calculamos las hipotenusas y hasta este punto debemos de tener bien identificados los catetos adyacentes y los catetos opuestos respecto al ángulo que estemos revisando. Para no estar regresando a la diapositiva anterior vamos a colocar los valores de las hipotenusas. Los colocamos y ya tenemos el punto de referencia. Lo que nos queda ahora es sustituir estos valores y ubicar los catetos adyacentes y los catetos opuestos de la fuerza para terminar de completar la fórmula. Y es así como determinamos que la componente en X es igual a 800 newtons porque es el valor de la fuerza por 800 milímetros sobre 1000 milímetros. 800 milímetros porque es el valor del cateto adyacente y 1000 milímetros porque es el valor de la hipotenusa. Y me da un resultado de 640 newtons para mi componente en X. Ahora, para la componente en Y será igual a 800 newtons por el cateto opuesto o el valor del cateto opuesto que es 600 milímetros sobre 1000 que es el valor de la hipotenusa. Y me da un resultado para la componente en Y de 480 newtons. Ahora, para las componentes de B procedemos de la misma manera. Empezamos sustituyendo los valores que ahora serán 424 newtons, el cateto adyacente 560 y el cateto opuesto de 900. Para la primera, para la componente en X de la fuerza B, queda de la siguiente manera. Sustituimos el valor de la fuerza, 424 newtons, el valor del cateto adyacente, que es 560 milímetros, y el valor de la hipotenusa, que es 1060 milímetros. Y me da un resultado para la componente en X de la fuerza B de menos 224 newtons. De la misma manera, para la componente en Y tenemos que sustituir la fuerza, el valor del cateto opuesto, el valor de la hipotenusa, que es el mismo, y me da un resultado para la componente en Y de menos 360 newtons.
Recuerden que las componentes del tercer cuadrante siempre van a ser negativas, tanto la componente en X como la componente en Y. Finalmente, para las componentes de C tendríamos que la componente en X es igual a la magnitud de la fuerza, que es 408 newtons, por el cateto adyacente, que es 480 sobre 1020, que es el valor de la hipotenusa, y me da un resultado para la componente en X de 192 newtons, y para la componente en Y de menos 360 newtons. Recuerden también que la componente en Y en el cuarto cuadrante siempre será negativa. La componente en X será positiva, en el primer cuadrante serán ambas positivas y en el segundo cuadrante serán las X negativas y las Y positivas. Ahora que ya tenemos todos los resultados, estamos en disposición de expresar una fuerza en términos de sus componentes. Paso número 2. Representación del resultado. Aquí tenemos la fórmula, y más que una fórmula es la estructura que tenemos que seguir para colocar el resultado. La estructura me dice: coloca el valor de la componente en X respetando su signo y coloca el valor de la componente en Y respetando su signo también. Aquí tenemos dos vectores unitarios, tanto el vector Y como el vector J, que al ser vectores unitarios no afectan en nada a nuestro resultado porque tienen el valor de 1. Simplemente se ponen para ubicar o para saber que esta es mi componente en X y para saber que esta es mi componente en Y. Entonces, para las componentes de A nos quedarían de la siguiente manera. Tenemos que la fuerza A, el vector A, será igual a 640 newtons positivo más 480 newtons positivo, respetando los vectores unitarios. Para las componentes de B tenemos menos 224 newtons menos 360 newtons. Recuerden que estas dos eran negativas, entonces se respeta el signo y se les pone el vector unitario. Finalmente, para las componentes de C son 192 newtons menos 360 newtons. Y es así a como se expresa una fuerza en términos de sus componentes. Aquí terminamos de resolver el problema. Realicé una plantilla con la finalidad de comprobar resultados de los problemas. Esta plantilla funciona solamente cuando tenemos un problema de este tipo, es decir, cuando nos dan una fuerza y cuando nos dan una relación para esa fuerza. No funciona cuando tenemos un ángulo. Sin embargo, cuando lleguemos al tema también vamos a construir una plantilla para ese tipo de problemas. Lo que nos pide la tabla es colocar el nombre de la fuerza. Le podemos poner cualquier nombre. Por ejemplo, vamos a empezar con la fuerza de 800 newtons. Le ponemos el valor del nombre A, la magnitud, que son 800 newtons, el valor del cateto adyacente, que también son 800, y el valor del cateto opuesto, que son 600. Aquí tenemos que seleccionar el cuadrante. Tenemos una lista desplegable que podemos automáticamente elegir el cuadrante. En este caso voy a elegir el cuadrante 1 porque mi fuerza está en el cuadrante 1. Hasta este punto, cuando completamos todos los datos, la fórmula o el programa me devuelve el resultado. Me dice que para mi componente en X va a ser igual a 640 newtons y para mi componente en Y es igual a 480 newtons, que son los valores que tenemos aquí. También me da el signo respecto al cuadrante, por eso es muy importante seleccionar el cuadrante. Vamos a hacer un ejemplo para la última de 424 newtons para que noten la importancia de seleccionar el cuadrante. Vamos a ponerle nombre que se llame B. Bueno, miren, aquí podemos borrar los datos de manera muy rápida. Presionamos el botón y se borran los datos. Entonces ponemos el nombre de la fuerza, que es B, la magnitud 424, el cateto adyacente 560, el cateto opuesto 900 y el cuadrante es el cuadrante número 3. Nos vamos a la tablita y aquí ya calculó el signo. Recuerden que los dos signos de las dos componentes serán negativos y la fórmula o el cuadro me devuelve los signos. Y me da un valor para la componente en X de menos 224 y para la componente en Y de menos 360. Nosotros tenemos que recordar qué unidades estamos manejando porque aquí no le puse si es newtons, libras. Eso ya depende mucho del problema. Pueden descargar la plantilla en la descripción del video y cualquier duda la comentan para que la resuelva. Gracias.